la energía del átomo liberada en forma de arma definitiva. Se dice que al ver el hongo de destrucción, Oppenheimer dijo: ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Políglota y amante de la literatura universal, Oppenheimer recitaba un verso del Bhagavad Gita, un texto hindú. Y una vez más en la historia de la humanidad, la ciencia se había aliado con la guerra para sembrar el mundo de muerte y destrucción. Pero ¿por qué es tan destructiva este arma? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Y más importante aún, ¿cómo fue su historia? Pues vamos con el tercer vídeo de esta serie, calentando motores para el estreno, que ya se ha venido. Hoy en Date un Blog, todo sobre la física y la historia de la bomba atómica. You are going to flip it, tío. Pues lo han pedido, vamos ya con el tercer vídeo de la serie. Los anteriores dos han sido súper exitosos, estoy muy contento con el recibimiento y el cariño de todos ustedes. Ahí lo hemos conseguido todos juntos, la ciencia unida venciendo el Shadow Ban. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Y de nuevo la misma fórmula, ahí a darle duro al like y seguimos con esta serie de 5 vídeos. Yo te agradezco mucho, de corazón. Pues vamos ya directamente con el contenido de este vídeo, este tercer capítulo de la serie. En este caso vamos a ver toda la física detrás de las armas nucleares. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Vamos con él. El descubrimiento clave lo hicieron 4 científicos, Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín, que observan bario en una reacción con uranio, mientras que Otto Fritz y su tía Lise Meitner en Suecia lo interpreta como un proceso de fisión. El uranio se ha roto, algo que nadie, absolutamente nadie pensaba que pudiera ocurrir y que habría infinitas posibilidades. Y este, amigos, es el punto clave. El uranio tiene tantos nucleones que es inestable y puede romperse, fisionarse. Los productos tienen menos masa que el uranio inicial, pero como la masa es energía y esta se conserva, este proceso libera energía. Este es el primer punto. El uranio se fisiona dando energía. Check. ¡Seguimos! Pues este efecto de masa, es decir, esta diferencia en la masa, que es de unos 200 megaelectrones voltio, la energía que se libera, estamos hablando de 3,2 por 10 elevado a menos 11 julios, pues esto no es nada, esto no da ni para encender una simple bombilla. Entonces, ¿por qué tanto rollo? Pues porque un mol de uranio, es decir, unos pocos gramos, contiene el número de Avogadro de átomos. Es decir, si se libera la energía de un átomo de uranio es poca cosa, pero ¿y si logramos liberar de golpe la energía de miles de millones 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 de trillones de átomos a la vez? Amigos, ahí está la clave. Y este proceso tiene nombre, es lo que se conoce como reacción en cadena. Y se logra así. Un átomo de uranio se fisiona cuando le llega un neutrón. Los neutrones rompen el uranio. Genial, pero aquí está la clave, lo que observaron los científicos. Fermi por un lado, yo lo descubrí por otro. Y es que cuando este átomo de uranio se fisiona, emite a su vez varios neutrones que pueden a su vez viajar e impactar con otros átomos de uranio, que los fisionan y lanzan neutrones a su vez que una vez y otra vez y otra vez ya... reacción en cadena, liberando la energía de golpe de todos los átomos del uranio. Eso sería la bomba. Y es que este crecimiento es rápido. Haz esta prueba en la calculadora, multiplica 2 por 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 2, verás que al cabo de pocas generaciones esto se ha disparado, es un crecimiento exponencial. Es así como crecen los virus. Lo que pasó durante la pandemia fue un crecimiento exponencial, porque este contagio iba poco a poco acumulándose, aumentando. También pasa lo mismo con los memes, por eso decimos que se hacen virales. Pues este es el segundo punto importante, es el crecimiento exponencial de la reacción en cadena. Check. Pero los científicos, cuando hacen las primeras pruebas, la cosa tampoco daba para mucho. ¿Cómo podía ser? Niels Bohr dio con la tercera clave. El uranio natural es 99% uranio 238, un átomo que no fisiona. Solo es el uranio 235, que forma solo un 1% de la muestra, el que sí lo hace. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues ahí te va el concepto importante. Isótopo. Los átomos están formados por dos partes, un núcleo con protones y neutrones y girando alrededor los electrones. Que una sustancia se comporte como lo hace, por ejemplo, que el oro brille, o que el carbono forme cadenas muy largas como el ADN, o que el helio te haga hablar así como si fueras un pitufo. Pues esto es siempre debido al número de electrones y protones que tiene. Es decir, lo que hace que el oxígeno sea oxígeno, el nitrógeno nitrógeno, es el número de electrones y protones. ¿Y qué vaina con los neutrones te estarás diciendo? Pues su función es hacer de pegamento del núcleo. Fíjate que los protones están pegados en el núcleo, pero los protones tienen carga positiva y las cargas iguales se repelen. ¿Por qué el núcleo no se rompe entonces? La respuesta es... por los neutrones. Sumando neutrones al núcleo se genera ese pegamento que mantiene el núcleo estable. Pero así, si tienes por ejemplo un átomo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones, sería entonces el carbono 12. Y si le añades un neutrón, pues seguirá siendo carbono, carbono 13. Y si le añades otro neutrón, te preguntarás, pues seguirá siendo también carbono. Sus propiedades químicas serán iguales, se comporta como carbono. Sería el famoso carbono 14. Es decir, sumando neutrones tenemos carbono 12, 13 y 14. Son los 3 isótopos del carbono. Pues aunque las propiedades químicas de todos los carbonos son las mismas, no así sus propiedades nucleares. Por ejemplo, su estabilidad. Así el uranio 235 y el uranio 238 son los dos isótopos del uranio, pero mientras que el 238 no fisiona, el 235 sí. Es decir, si creamos un arma atómica, el uranio 238 nos estorba, no nos funciona.
queremos uranio 235. Pero sabemos que la naturaleza del uranio es casi todo 238, así que hay que tomar toneladas y toneladas y toneladas de uranio e ir filtrando, quitando el molesto 238 y quedándonos con el 235. Así que este es el tercer punto clave, el enriquecimiento del uranio al 80%. Check. Tenemos además un cuarto elemento. Fermi descubrió que al contrario de lo que ocurre cuando se lanzan otro tipo de partículas, como las partículas alfa que usaba Rutherford o los Joliot-Curie, cuando fisionas usando neutrones, estos no deben ser rápidos. Es mejor que sean lentos. Así el núcleo tiene más tiempo de captar y absorber este neutrón, para tras eso romperse y fisionarse. Bueno, pues esto no fue ninguna tontería. Este fue un descubrimiento verdaderamente vital, totalmente inesperado y que se hizo por completa casualidad. Los chicos de la vía panisperna, de los que ya hemos hablado, haciendo pruebas, observaron que funcionaba mejor la fisión con el dispositivo sobre madera que sobre mármol. Fermi, que tenía un ojo clínico vital para la física, entendió lo que estaba sucediendo. La madera funcionaba ralentizando los neutrones, frenaba a estos neutrones de manera natural. Esto hacía que la eficiencia de la fisión se disparaba. ¿Y qué medio sería el óptimo para frenar los neutrones? Por lo ideal se trata de elementos químicos que sean lo más ligeros posibles, punto 1, y segundo, que no resuenen con los neutrones, que no los absorban, que solo los frenen. Mirando la tabla periódica, tenemos elementos ligeros como el hidrógeno y el carbono. El resto, por otros motivos, no nos sirven, dando lugar a dos posibilidades muy importantes. Por un lado tenemos el agua pesada, o agua con deuterio, un isótopo del hidrógeno, y por otro lado tenemos un compuesto del carbono, llamado grafito. Es con lo que escriben los lápices, no hay más misterio. Así, con esto ya tenemos el cuarto elemento clave, lo que llamamos moderador, ese elemento que frena. Check. Estos, amigos y amigas, son los ingredientes para entender esta historia y comprender el funcionamiento de la bomba desde la física. Pero esto no es todo, porque en el transcurso de las investigaciones apareció una segunda posibilidad, un segundo camino para producir la fisión. El protagonista en este caso es un químico. Se trata de Glenn Seaborg, también premio Nobel, trabajando en el laboratorio Lawrence en Berkeley. Seaborg, operando el ciclotrón con el que lanzaba deuterio sobre un blanco de uranio, observó algo verdaderamente interesante. Una cadena de reacción que sobre el uranio 238 producía un elemento nuevo, mayor que el uranio 92, sería el elemento 93, y tras la desintegración de este surgía otro elemento nuevo. Se trataba de un elemento aún mayor, el 94. Ambos eran elementos nunca antes observados. Había descubierto dos elementos químicos nuevos, los primeros más allá del uranio, los llamados transuránidos. Serían llamados neptunio y plutonio. Pues resulta que el plutonio, pudo ver Seaborg, cumplía todas las características para ser una bomba. Primero porque no solo era fisible, de hecho el doble que el uranio, por lo que la masa crítica sería menor, sino que además era estable. Su vida media era de unos 30.000 años. Comparado con el uranio, el plutonio como bomba presentaba ventajas e inconvenientes. Como ventajas no había que enriquecerlo, y su separación era mucho más sencilla, porque podía ser química. Como desventaja, no existe en la naturaleza el plutonio, no se puede recoger en una mina, por ejemplo, así que hay que crearlo de cero. Con esto surgían dos caminos para la bomba: tomar uranio, enriquecerlo en 235 al 80% y detonarlo, o tomar uranio, bombardearlo, producir con ello plutonio, separarlo y detonarlo. El reto del camino del uranio era el enriquecimiento, mientras que del plutonio, en su caso, era la producción. Ahora sí que sí, ya tenemos todos los elementos para entender esta historia, que está súper loca. Empecemos por el final del primer vídeo que hice. 2 de agosto de 1939, un mes antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, Einstein envió una carta al presidente Franklin Roosevelt, alertando del peligro de la bomba atómica. 27 de junio de 1940 se crea un comité, el National Defense Research Committee, para informar sobre el potencial de la bomba. Y un paso más, el 28 de junio de 1941 se forma el Office of Scientific Research and Development, presidido por Vannevar Bush. En esos primeros compases, Estados Unidos actuaba con cautela, observador ante los sucesos que se estaban desarrollando en Europa. El proyecto de bomba entonces no acababa de arrancar. Sin embargo, todo se aceleraría sobremanera con un suceso totalmente inesperado que despertaría al gigante dormido, a Estados Unidos. 7 de diciembre de 1941 se produce el ataque japonés a Pearl Harbor. 4 días después, es decir, el 11 de diciembre de 1941, Estados Unidos entraba en la guerra. Así que ante un nuevo panorama, este proyecto de bomba atómica toma más relevancia que nunca. Tras largos informes e intercambios de información con el comité británico, el MAUD, se confirma la viabilidad del proyecto y se le da luz verde, bajo el nombre de Distrito Manhattan, o como conocemos hoy, Proyecto Manhattan. Es el 13 de agosto de 1942, que contaría finalmente con 3 patas fundamentales: el Laboratorio X o Site X cerca de Knoxville, Tennessee, el Laboratorio W en Hanford, Washington, y el Laboratorio Y, el Laboratorio de los Álamos. Fíjense cómo esta distinción recorre las dos líneas propuestas. El laboratorio X sería dedicado al camino 1, el enriquecimiento del uranio, mientras que el laboratorio W, el camino 2, la producción de plutonio. El laboratorio Y, es decir, los Álamos, se encargaría del ensamblaje de la bomba. Pero situémonos en el inicio de todo, 1942. Estados Unidos entra en guerra y la bomba se convierte en prioridad nacional. Sin embargo,
Todo lo que hoy parece un camino firme y directo en ese momento era un auténtico mar de dudas. No se sabía apenas nada de la fisión, era algo muy reciente. Se intuía que algo así como una bomba de fisión era posible, pero no se sabía ni el cómo, ni el cuánto tiempo, ni el cuánto de dinero, no se sabía nada. Era todo tan nuevo e incipiente que no se sabía siquiera qué barreras se encontrarían o si habría, en definitiva, callejones sin salida. Solo se sabía que si querían adelantarse a los nazis, el proyecto debería tener resultados a principios de 1945, es decir, había apenas 2 años. Así que ante los dos caminos posibles, producir una bomba de uranio enriquecido o una bomba de plutonio, se tomarían las dos. Empecemos viendo la bomba de uranio. Ya hemos visto que el mayor reto es el enriquecimiento, ya que es un proceso muy complejo, porque siendo tan parecidos los dos uranios, el 239 y el 235, es decir, es el mismo elemento químico, las técnicas químicas tradicionales de separación que se usan en laboratorios no van a funcionar. Esto hace que el proceso sea muy lento, muy caro, pero sobre todo muy incierto. ¿Acaso lo conseguirían en 2 años? Pues un comité experto dirigido por el famoso físico Arthur Compton, también premio Nobel, planteó 4 posibles tecnologías de enriquecimiento. Un proceso de difusión gaseosa pasando hexafluoruro de uranio, que es un gas muy corrosivo, por una barrera porosa, el proceso de difusión térmica con una diferencia de temperatura, la separación electromagnética usando un ciclotrón o a través de una centrifugadora. Y en este punto era todo tan novedoso que no tienen ni idea de qué barreras se encontrarían o cuáles serían callejones sin salida. Era un puro proceso de investigación y diseño. Así que la decisión, aunque muy costosa en dinero, era clara: lanzarse por las 4. Al padre de la física de partículas y amigo Oppenheimer, el ya premio Nobel en aquel entonces Ernest Lawrence, creador del ciclotrón, no le pierdan de vista en la película porque seguro, no lo he visto, pero seguro que tiene un papel importante. Recuerden que se trata de un tipo muy ambicioso, muy directo, con ideas políticas muy diferentes a Opie y una auténtica estrella en ciencia. Si esto no lo han visto, vean el vídeo 2, donde lo cuento con mucho detalle. Pues a él se le encargó el proceso de separación electromagnética. Pues su método de separación se basa en la diferencia de masas de los dos isótopos. Cuando una partícula gira en un campo magnético, su arco de giro depende de su masa. Menos masa, menos radio. Para ello se podría usar un potente ciclotrón, como los que ya operaba Lawrence. Con potentes campos magnéticos se consigue la separación. Él era experto y pionero en esta técnica. Líder mundial. Pues tras varias pruebas muy prometedoras en su instituto en California, el famoso Rad Lab, liderado por él, el gobierno le concede $400.000 para su proyecto e instala una gran planta para producción industrial de uranio enriquecido, en el laboratorio X, conocido como Oak Ridge. Sería el enclave más grande y con mayor presupuesto del proyecto Manhattan, creando una ciudad desde cero de 70.000 personas. Su misión: generar 60 kilogramos de uranio enriquecido al 80% para julio de 1945. Pues en junio de 1942 comienzan las obras. Para enero de 1943 ya producían 225 microgramos al día al 30% de enriquecimiento. Para diciembre ya tenían 4 gramos al día. Se había convertido en el método más esperanzador de los 4. Lo llamarían Y12. Sin embargo, la solución final sería una combinación. Junio de 1944 instalan en Oak Ridge una planta de difusión dirigida por el también Nobel Harold Urey, llamado K25. Para enero de 1945, el método de Lawrence Y12 producía 250 gramos al día de uranio 235 al 30%, y mezclando esto con el K25 de Urey y unas columnas térmicas, se enriquecía al 80%. Es decir, con estos números, a este ritmo, para 1 de julio lo tendrían los 60 kilos de uranio enriquecido al 80%. Lo habían logrado. Sería el material de la bomba de uranio, más tarde llamada Little Boy. En paralelo, por si este camino fallaba, se lanzaba una segunda vía, la del plutonio, un camino donde el mayor reto es la reacción en cadena que genera plutonio a partir del uranio. Se trata del segundo camino. Y todo empezó en Chicago, en 1942, con el genio italiano Enrico Fermi bajo las órdenes del también premio Nobel Arthur Compton. Su misión era producir esa reacción en cadena que mostrara la posibilidad de producir plutonio. Había que hacer una pila. Usarían uranio puro que sería insertado en bricks de grafito funcionando como moderador. Barras de seguridad controlarían la velocidad de la reacción. Nota: en el estudio del moderador los gringos habían descartado el uso de agua pesada, que es agua donde el hidrógeno en realidad es deuterio, un isótopo del hidrógeno, en beneficio del grafito. Según sus cálculos, el grafito también funcionaría, pero es que además es mucho mejor, dado lo difícil y caro que es conseguir agua pesada, mientras que el grafito es la mina de los lápices, es decir, es fácil y barato. Este fue un notable punto de disparidad entre los proyectos alemán y americano. Por el bando alemán, el Nobel Water Body estudió el grafito como moderador y lo descartó erróneamente por no servir al propósito en favor del agua pesada. Estratégicamente, los nazis llegaron al punto de hacerse con la única fábrica de agua pesada de Europa, en Noruega, invadiendo el país y luchando para que no fuera atacado por los aliados. Toda su estrategia giró en torno al agua pesada como moderador, todo para más tarde comprender que era un callejón sin salida y que la solución inteligente era usar el grafito. Se dieron cuenta del error experimental imperdonable de Bode ya en 1944. Era demasiado tarde. Heisenberg, el director del proyecto alemán, le echaría la culpa de su fracaso en la producción de la bomba a este error puntual experimental de Bode, con un impacto histórico brutal.
Pues toca hacer la pila y debido a una huelga en la empresa que debería producirla, el mismo Fermi con su equipo se pone a cortar y colocar los bricks de grafito y ante la urgencia y ante la falta de un lugar mejor, decidieron hacerlo en una pista de squash, en un sótano de la Universidad de Chicago. El nombre del proyecto en clave sería CP1. Había que ponerse en marcha, no había tiempo que perder. En noviembre de 1942 comenzaba la instalación y el 2 de diciembre el hito. Conseguían la primera reacción en cadena. Lo habían conseguido. El método era factible, funcionaba. Así comenzaba la fase de producción. Primero a pequeña escala, montando CP2, una ampliación de CP1 allí mismo, en Argonne Forest, en Chicago, que tendría una potencia de 100 kilovatios, 100.000 veces más que CP1, para tras ello pasar a una escala mayor, con una planta en Oak Ridge, en Tennessee, y además 3 reactores de 100 millones de vatios en el Site W, en Hanford, en Washington. De la separación del plutonio se encargaría el genial químico descubridor del plutonio que ya hemos conocido en esta historia. Se trata del americano Glenn Seaborg. La carrera había comenzado. Junio de 1943, la empresa DuPont monta la planta de Oak Ridge. En semana ya produce gramos de plutonio al día. Abril de 1943, la misma DuPont comienza la producción a gran escala en Hanford, en el laboratorio W. Se crearía también de cero una ciudad de unas 50.000 personas, todas dedicadas a este proyecto. Y a las órdenes de Seaborg, todo iba según lo previsto. 200 toneladas de uranio eran irradiadas para producir 1 kilogramo de plutonio cada 200 días, consiguiendo esos críticos 6 kilogramos de plutonio en fecha, mayo de 1945, que darán lugar a la bomba que llamaron Fat Man. Pero porque todavía no lo tenemos todo. Con el plutonio salta la alarma. La reacción en cadena de la bomba, tanto de uranio como de plutonio, requiere una cierta masa crítica, una masa mínima para que se dé esta reacción. Pero claro, tener una masa crítica en tu almacén ahí tranquila, pues a mí no me dejaría muy tranquilo, cualquier neutrón la puede detonar. Así que se usa un método muy inteligente para detonar esta bomba de forma muy segura. Es el método de pistola. Tienes 2 masas subcríticas que por separado no fisionan. Para detonar la bomba se dispara con una explosión convencional, una de las masas críticas sobre la otra para juntarlas. La suma de estas 2 masas subcríticas ya es crítica, ya puede explotar. Este método era sencillo y estaba controlado y funcionaba bien con el uranio enriquecido. Pues la alarma estalla en 1944 en Los Álamos, cuando descubren que para el plutonio este método no funcionaría. Había que encontrar a toda prisa una solución, un método alternativo. El método se llamaría de implosión. Con explosivos repartidos de forma simétrica por una esfera, se hace implosionar el núcleo de plutonio, alcanzando una masa crítica con ello. El problema es que este método era mucho más novedoso y delicado. Es por ello, y porque la producción de plutonio iba mucho mejor que la de uranio enriquecido, se podía hacer 2 bombas, por lo que se dedica una de esas bombas a producir una prueba. Opie llamaría a esta prueba Trinity, por una posibilidad de John Donne, una prueba que seguro aparece en la película. La prueba tendría lugar en Alamogordo el 16 de julio, la primera explosión nuclear de la historia. Una vez probadas, las 2 bombas serían lanzadas solo un mes después. 6 de agosto de 1945, la de uranio, llamada Little Boy, en el avión Enola Gay sobre la ciudad de Hiroshima, deja 66.000 muertos de forma directa. Y solo unos días después, es decir, el 9 de agosto de 1945, se lanza la de plutonio, llamada Fat Man, que cae sobre Nagasaki con un saldo de 70.000 fallecidos. Pues esta es la física de la historia de la película y su contexto, los fundamentos físicos y los retos que tuvieron que vencer a los que se enfrentaron este grupo sin igual de científicos, un grupo sin igual en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad, una concentración de talento única. Y ahora te toca a ti disfrutar de la película. Y si te gusta el vídeo y quieres más, pues ya sabes, like y compartiendo, yo lo agradezco muchísimo, y lanzo los otros 2 vídeos de la serie. Que además, entre otras cosas, hacer una reacción a la película, contar qué hay de cierto en la película una vez vista, pero creo que también sería justo hablar de las implicaciones políticas y éticas de la construcción de esta bomba. ¿Hicieron bien? ¿Hicieron mal? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Incluso un detalle que también he ido mencionando a lo largo de estos vídeos. ¿Hasta qué punto los científicos fueron manipulados en el proceso del desarrollo de esta bomba? Además queda también la cuestión súper interesante del desarrollo de la bomba alemana y qué ocurrió durante toda esta historia. Pues con esto ya me despido. Dale mucho al coco y estudia, que puede ser tú el próximo Enrico Fermi, la próxima Marie Curie, bueno, como siempre el próximo vídeo de Piratilla.